El agua se deslizaba entre los dedos, fría, casi hiriente en su pureza helada. Claudia hundió las manos en la taza de mármol de la fuente y se quedó inmóvil, atrapando esa sensación, como el frío ascendía desde las muñecas hacia arriba, haciendo que la piel se erizara. Las gotas resbalaban entre los dedos, caían de vuelta con un chapoteo suave. Elevó las palmas hacia el rostro y el agua fluyó por las mejillas. En hilos fríos se coló bajo el cuello de la tosca túnica de lana. Se deslizó por el cuello, por las clavículas. El mármol bajo los pies descalzos era liso, pulido hasta el brillo especular. Apretó los dedos de los pies contra la superficie fría, sintiendo cómo la piedra absorbía el calor del día vivido. El aire estaba espeso de aromas. Aceite de rosas con el que se ungía la señora, humo de las lámparas de aceite, la frescura del jardín nocturno desde el pórtico. La pulsera de hierro en la muñeca se había vuelto más pesada por la humedad. El metal se adhería a la piel, frío, ajeno, eterno. Desde la cocina llegó el estrépito del metal contra la piedra. Fulvia había comenzado el día. Pronto habría que ir allá, al calor del hogar, al humo, al trabajo sin fin, pero por ahora quedaba este minuto. Claudia miraba su reflejo en el agua de la fuente, borroso, impreciso. 16 años. 2 años en esta casa entre la cocina y la esperanza, entre el mármol de los salones principales y la piedra tosca de los suelos de la cocina. Un susurro de tela, aroma de lirio y mirra. La señora pasó sin mirar a la muchacha, junto a la columna. La estola color marfil crujía suavemente. Las pulseras de oro tintineaban con delicadeza. Era otro mundo, un mundo al que las esclavas de cocina tenían vedado el acceso. Pero ayer el amo miró a Claudia largamente, pensativo. Y hoy la administradora la mandó llamar. «Le gustaste al señor. Aprenderás. Si muestras habilidad, tu vida cambiará. La belleza, la única riqueza de una esclava, la única arma, la única oportunidad de escapar del humo de la cocina hacia los salones de mármol, de fregar pisos a las alcobas del amo, de la pulsera de hierro a la de oro. Un camino que pocas recorrieron. Un camino sembrado de humillaciones, pero que conducía a la libertad. Si había suerte, si había suficiente inteligencia, si la belleza no se marchitaba demasiado rápido. En el primer siglo de nuestra era, el Imperio Romano se sostenía sobre el trabajo esclavo. En la propia Roma, cada tercer habitante portaba la pulsera de hierro de la falta de libertad. En las casas ricas de los patricios vivían decenas de esclavos, y entre ellos constituían una categoría especial las mujeres jóvenes, cuya belleza se convertía en mercancía de valor particular. En los mercados de esclavos, junto al foro, los precios diferían de manera radical. Un esclavo común costaba 500 denarios, el salario anual de un legionario. Un artesano calificado, entre 1.000 y 1.500. Un griego educado, hasta 10.000. Pero una muchacha hermosa sin defectos, de 14 a 20 años, podía costar entre 5.000 y 20.000 denarios. Especialmente apreciadas eran las del norte, galas y germanas de cabellos claros, griegas con su refinamiento, sirias que sabían danzar. La sociedad romana percibía el uso de esclavas por parte del señor como algo normal. Formalmente, el esclavo era una cosa, instrumentum vocale, herramienta parlante. El señor tenía sobre él poder absoluto. La esposa del patricio no sentía celos de una esclava. Los celos hacia una propiedad se consideraban inapropiados. Para las jóvenes esclavas hermosas existía un camino tácito hacia arriba.
de la cocina a las alcobas personales del amo, de la túnica tosca de lana al lino fino, de fregar suelos a dar masajes al Señor. Era una oportunidad peligrosa, pero la única para quienes nacieron sin libertad. A una muchacha podían notarla por casualidad. Cuando servía en la mesa, traía agua, simplemente pasaba cerca en el momento preciso. Si el amo mostraba interés, comenzaba el aprendizaje. Las esclavas mayores que habían recorrido ese camino se convertían en maestras. Enseñaban a moverse con fluidez, a hablar con suavidad, a usar cosméticos, el masaje, el arte de complacer. Era una educación de tipo especial, nacida de la experiencia de generaciones de mujeres que sobrevivían del único modo accesible. Algunas esclavas se convertían en concubinas permanentes, vivían años junto al Señor, daban a luz hijos, recibían privilegios. Sus hijos permanecían como esclavos, pero el amo podía darles educación, a veces incluso la libertad. Otras perdían el interés del Señor rápidamente y regresaban a la cocina con la marca del fracaso. Unas pocas recibían la manumisión, la liberación. Era un sueño, lejano como las estrellas, pero era precisamente eso lo que daba fuerzas para soportar. La belleza de la esclava era un capital que podía invertirse en una única inversión: el favor del amo. El aprendizaje comenzó al día siguiente. Sacaron a Claudia de la cocina y la enviaron al hammam, un pequeño baño doméstico donde usualmente solo se bañaba la señora. El agua estaba tibia, olía a lavanda. El vapor se arremolinaba bajo las bóvedas. Los bancos de mármol estaban tibios por las tuberías bajo el piso. Una sirvienta vertió lentamente agua sobre sus hombros, lavando la suciedad, la grasa, los olores de la cocina. Luego vino el aceite, tibio, con aroma de almendra y rosa. La sirvienta lo frotaba metódicamente, deshaciendo los nudos de tensión en los hombros, la espalda. El dolor era agudo, pero después venía el alivio. El aceite se absorbía, dejando la piel sedosa. En el espejo de bronce, Claudia se vio a sí misma, el cabello lavado y brillante, la piel después del aceite casi suave, el rostro joven, de rasgos regulares. «Serás hermosa si obedeces», dijo la sirvienta. Después del hammam, la condujeron a una pequeña habitación en el segundo piso, con una cama angosta, un colchón verdadero, una ventana. Sobre la cama yacía una túnica de lino fino, color marfil. Se la puso sin creer que era para ella. La tela se deslizaba sobre la piel. No raspaba en absoluto. El aprendizaje lo inició Crisida, una griega de 35 años, otrora hetera en Corinto, ahora liberta. Tenía ojos oscuros inteligentes y una voz que exigía obediencia. Tu cuerpo ya no te pertenece, nunca te perteneció, eres una esclava, pero ahora tiene valor. Cuidarás de él como de una joya preciosa. Crisida enseñaba a caminar con fluidez, con la espalda recta para que cada paso fuera como una danza. La obligaba a llevar una ánfora sobre la cabeza. Los primeros días, la vasija caía, pero gradualmente los músculos memorizaban la posición. Enseñaba a sentarse con gracia, a levantarse con ligereza, a hablar lenta y suavemente, sin acento. El hombre no escucha las palabras, sino el sonido de la voz. Tu voz debe ser como la miel. Venía un músico, un viejo esclavo ciego. Enseñaba a tocar la lira. Los dedos dolían, los callos se agrietaban, pero ella continuaba. La música se necesita para la atmósfera. El Señor querrá relajarse. Tocarás suavemente, no para que escuchen, sino para que sea agradable. Crisida enseñaba cosmética, albayalde de plomo para la piel,
colorete de cinabrio, antimonio para los ojos, ungüentos para los labios. La belleza es una ilusión. Creamos lo que no existe. Los hombres quieren un sueño, no la realidad. Enseñaba masaje, dónde tocar, con cuánta fuerza presionar. El contacto debe ser seguro, pero no tosco. Tierno, pero no tímido. Encuentra el equilibrio. Enseñaba los secretos del hammam, cómo lavar a un hombre, verter el agua, usar los aceites. Cuando lo lavas, él es vulnerable. Es un momento de poder, aunque seas esclava. Sé tan buena que no quiera que nadie más lo toque. Pasaban las semanas. Claudia ya no iba a la cocina. La alimentaban mejor, con carne y frutas, para que el cuerpo se volviera redondeado. La obligaban a dormir 8 horas. Le frotaban la piel con aceites 2 veces al día. Le lavaban el cabello con infusión de hierbas. Veía a las otras esclavas de cocina de vez en cuando. La miraban de diferentes maneras, con envidia, con tristeza, con desprecio. En sus miradas se leía la pregunta: ¿crees que eres mejor que nosotras? Ella no sabía la respuesta. Era la misma esclava, simplemente con obligaciones diferentes. «¿Estás lista?», dijo Crisida después de un mes de aprendizaje. «Esta noche te llamarán. Recuerda todo. Sé suave, agradable. No temas, el miedo se percibe. Pero tampoco seas demasiado segura. Encuentra el punto medio. Si no le agradas, volverás a la cocina. Pero peor, porque todos sabrán que lo intentaste y no pudiste». La tarde descendía sobre la ciudad lentamente, tiñendo el cielo en tonos de púrpura y oro. Claudia estaba junto a la ventana de su pequeña habitación, mirando el atrio abajo, donde las sombras se alargaban, se tendían sobre el piso de mosaico como largos dedos oscuros. Sus manos temblaban y las apretó juntas, intentando calmarse. Bajo la fina túnica de lino, la piel estaba ungida con aceite de almendra, con adición de rosa y lavanda. El cabello recogido en un peinado simple pero elegante, asegurado con horquillas de madera. En los labios, un matiz rojo apenas perceptible. Lucía completamente distinta a como se veía 2 meses atrás. La puerta se abrió sin llamar. Crisida. Recorrió a Claudia con una mirada profesional rápida. Asintió aprobatoriamente. «Es hora. Él espera en las termas. ¿Sabes qué hacer?». Claudia asintió, sin confiar en su voz. Crisida se acercó más, la tomó del mentón, obligándola a encontrarse con su mirada. «Escúchame, esto no es violencia. No es humillación. Es un trato. Tú le das placer. Él te da una oportunidad de vida mejor. ¿Comprendes? No pienses en lo que pierdes, piensa en lo que obtienes». «Comprendo», susurró Claudia. «Entonces ve». El corredor era largo. Las lámparas de aceite ardían en los nichos, proyectando luz temblorosa sobre las paredes pintadas. Claudia caminaba lentamente, recordando las lecciones. Espalda recta, movimientos fluidos, el ánfora sobre la cabeza que ya no estaba, pero la sensación de equilibrio permanecía. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el piso de piedra. El aroma de los inciensos se hacía más fuerte con cada paso. Mezcla de sándalo, mirra y algo más, especiado, embriagador. Las termas se ubicaban en el ala lejana de la casa. Era una habitación pequeña, con paredes de mármol decoradas con frescos. Ninfas junto a una fuente, enredaderas de vid, delfines en las olas. En el centro había una piscina con agua tibia. El vapor se elevaba de su superficie, envolviéndolo todo en una bruma lechosa. Las lámparas de aceite en los nichos daban una luz suave, íntima. Marco Licinio Craso estaba sentado al borde de la piscina.
Un hombre de unos 45 años, con barba que comenzaba a encanecer, con un cuerpo que alguna vez fue musculoso, pero ahora engordaba con la prosperidad. No era hermoso, pero el poder y la confianza lo hacían atractivo. Sus ojos eran inteligentes, evaluadores. Ojos de un hombre acostumbrado a comprar y vender, a sopesar el valor de cosas y personas. Se volvió al escuchar sus pasos y su mirada se deslizó sobre ella, lenta, metódica, como en el mercado de esclavos. Claudia bajó los ojos, como enseñaba Cressida, pero no demasiado. Tímidamente, pero no asustada. «Acércate». Su voz era baja, pero habituada a la obediencia. Ella se acercó, deteniéndose a la distancia de un paso, lo suficientemente cerca para que él pudiera sentir el aroma del aceite en su piel, pero no tanto como para parecer intrusiva. Más cerca. Dio otro paso. Ahora había menos de 1 metro entre ellos. El vapor del agua los envolvía a ambos. Hacía todo irreal, como un sueño. Su corazón latía tan fuerte que parecía que él debía escucharlo. «¿Cómo te llamas?» «Claudia, señor». «¿Gala?» «Sí, señor». Él extendió la mano y tocó con los dedos su mentón, igual que aquel invitado durante el banquete 2 meses atrás. Pero el contacto era diferente. No evaluaba la mercancía, sino que examinaba la adquisición. Volvió su rostro hacia la luz, observándola. «Cressida trabajó bien. Te volviste casi hermosa. Casi». La palabra cortó, pero Claudia no se estremeció. Conocía las reglas, ser agradecida por cualquier atención. «Le agradezco, señor». Él soltó su mentón y se reclinó hacia atrás, observando. «Desvísteme». Las manos de Claudia temblaban cuando se acercó al borde de su túnica. La tela era fina, costosa, lana de la más alta calidad, suave como la seda. La retiró por la cabeza lentamente, como enseñaba Cressida, rozando la piel de paso, apenas perceptiblemente. Él levantó los brazos, ayudando, y la túnica cayó al piso de mármol. Su cuerpo era pesado, músculos bajo una capa de grasa, cicatrices en el hombro y el costado, huellas de la juventud cuando sirvió en las legiones. Claudia apartó la mirada sin saber dónde mirar y escuchó su risa baja. «¿Te avergüenzas? Bien. Me gustan las tímidas». Entró en la piscina y el agua se elevó, bañándolo hasta el pecho. Se sentó en el banco sumergido, echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos. «Lávame». Esto lo sabía. 1 mes de entrenamientos. Claudia se quitó las sandalias y entró al agua. Estaba tibia, casi caliente, y olía a hierbas, lavanda, romero, algo más. Tomó una jarra del borde de la piscina, recogió agua y lentamente la vertió sobre sus hombros. El agua se deslizaba por la piel, dejando senderos brillantes. Repitió esto varias veces, en silencio, metódicamente. Luego tomó aceite de oliva espeso, con aroma del sol mediterráneo, y comenzó a frotarlo en la piel de los hombros. Sus dedos se movían como enseñaba Cressida, con seguridad, pero suavemente, encontrando nudos de tensión y deshaciendo con movimientos circulares. Marco Licinio suspiró, un sonido de placer, de relajación. Claudia sintió una punzada diminuta de algo, no orgullo, sino alivio. Lo estaba haciendo correctamente. ¿Dónde aprendiste esto? Cressida me enseñó, señor. Ella fue la mejor en Corinto. Costó caro, pero valió la pena. Abrió un ojo. La miró. Tú también valdrás la pena si eres obediente. Lo seré, señor. Ella continuó el masaje. Hombros, cuello, espalda. Las manos se deslizaban sobre la piel mojada. El aceite se mezclaba con el agua, creando remolinos iridiscentes en la superficie. Sentía sus músculos bajo los dedos, la tensión que lentamente se iba. El vapor los envolvía a ambos. La luz de las lámparas temblaba sobre el agua.
Había silencio, solo el chapoteo del agua, su respiración, los latidos de su propio corazón. El tiempo transcurría de forma extraña, a veces demasiado rápido, a veces demasiado lento. Terminó la espalda y se detuvo, sin saber qué seguía. Crisida no le había dicho todo. Algunas cosas era imposible explicar con palabras. «Suficiente», dijo él finalmente. «Sal». Ella salió de la piscina. El agua escurría de la túnica pegada al cuerpo. Él la siguió, y ella le extendió una gran toalla de lino que yacía preparada en el banco. La tomó, pero no se secó. En cambio, se la extendió a ella. «Sécame». Ella obedeció. La tela era suave, absorbía el agua. Secó los hombros, el pecho, la espalda, los brazos, metódicamente, impersonalmente, como una sirvienta cumple un deber. Intentaba no pensar en que era un hombre que la poseía, que podía hacer con ella lo que quisiera. Pensaba en la tela, en los movimientos, en no dejar caer la toalla. Cuando terminó, él la tomó de la mano, simplemente, como se toma una cosa. La condujo hacia un lecho bajo, junto a la pared, cubierto de cojines suaves. Se sentó a su lado cuando él lo indicó con un gesto. Él se reclinó sobre los cojines, mirándola. ¿Comprendes por qué estás aquí? Sí, señor. Dilo. Las palabras se atascaron en la garganta. Tragó saliva, se obligó a hablar. Para darle placer, señor. Exactamente. Tocó su cabello, pasó los dedos por un mechón. Eres hermosa, no tanto como algunas que he tenido, pero hay algo en ti. Frescura. Aún no has aprendido a fingir demasiado bien. Guardó silencio, aún acariciando su cabello. ¿Quieres quedarte aquí? En esa habitación arriba, con túnica de lino, con aceites y buena comida, o volver a la cocina. Quiero quedarme, señor, susurró ella. Entonces, sé agradable. Eso es todo lo que se requiere. La trajo más cerca, y ella no se resistió. Era el momento al que había conducido todo el aprendizaje, todos los meses de preparación. El momento en que dejaba de ser cocinera y se convertía en algo diferente. No libre, nunca libre, pero diferente. Las lámparas se consumían, el vapor se disipaba. El agua en la piscina se enfriaba, dejaba de evaporarse. Claudia yacía sobre los cojines, mirando el techo pintado. Las ninfas danzaban allí en una fiesta eterna, despreocupadas y libres. Marco Licinio respiraba uniformemente a su lado, casi durmiéndose. Su mano yacía sobre su hombro, no con ternura, sino posesivamente. «Puedes irte», murmuró sin abrir los ojos. «Mañana me prepararás el baño nuevamente. Daré la orden». Ella se levantó en silencio, encontró su túnica, aún húmeda, se la puso. La pulsera de hierro en la muñeca estaba fría, pesada. Nada había cambiado, seguía siendo esclava, pero algo se había movido. Algún límite invisible había sido cruzado. El corredor de regreso parecía más largo. Caminaba lentamente, sosteniéndose de la pared. Las piernas estaban como de algodón, la cabeza daba vueltas. En la puerta de su habitación se detuvo. Apoyó la frente contra la madera fresca. Quería llorar, pero no había lágrimas, solo vacío. Y un extraño, inapropiado alivio. La puerta se abrió desde dentro. Crisida. Tomó a Claudia de la mano, la arrastró adentro, la sentó en la cama. ¿Terminó todo? Claudia asintió. ¿Fue brusco? No, fue normal. Crisida sonrió con ironía, un sonido sin alegría. Bien, normal es bueno, los crueles son peores. Trajo una jarra con agua, le dio de beber a Claudia. ¿Hiciste bien? ¿Te ordenó venir mañana? Sí. Entonces le gustaste. El primer paso está dado. Crisida se sentó a su lado, puso una mano en el hombro de la muchacha. Ahora lo más difícil, mantener el interés. Una semana, un mes, un año. Mientras más tiempo,
más posibilidades de liberación. ¿Comprendiste? Comprendí. Bien, duerme. Mañana comienza tu nueva vida. Cuando Crisida se fue, Claudia se acostó en la cama, mirando la oscuridad. En algún lugar abajo, en la cocina, otras esclavas dormían sobre paja, apretadas entre sí para darse calor. Allí estaba Galena. Allí estaba la vieja Marta. Allí estaba su vida anterior. Y aquí, en esta habitación con colchón suave y aroma de aceites en la piel, estaba la nueva. ¿Mejor? ¿Peor? No lo sabía. Simplemente diferente. La pulsera de hierro en la muñeca parecía más pesada que nunca, porque ahora conocía su precio, y el precio de su belleza, y el precio de cada noche que pasaría en las termas, complaciendo a un hombre que la poseía, igual que poseía el mármol de sus pisos y el bronce de sus lámparas. Pero también sabía otra cosa, que había un camino hacia arriba, que Crisida lo había recorrido y se había vuelto libre, que otras lo recorrieron y obtuvieron la liberación, que la belleza era un arma, la única accesible para ella, y aprendería a usarla. Cerró los ojos y se sumergió en el sueño, pesado, sin ensoñaciones, similar a la nada. Pasaron 3 años. Claudia estaba junto a la misma fuente donde alguna vez sumergió las manos en agua fría, soñando con otra vida. Ahora vestía una estola de seda fina, regalo del amo. El cabello recogido en un peinado complejo, asegurado con horquillas de plata. En la muñeca, en lugar de la pulsera de hierro, una de oro, delgada, signo de libertad. Marco Licinio la liberó 6 meses atrás, de forma solemne, en presencia de testigos. Se convirtió en Claudia Licinia, su clienta. Vivía en la casa, acudía a él cuando la llamaba. Pero ahora era su elección, ahora era libre. La libertad resultó extraña. No podía simplemente irse. ¿A dónde? Marco Licinio le daba sustento, casa, protección. A cambio, ella permanecía como su amante, casi esposa, pero no del todo. El abismo entre patricio y ex-esclava era infranqueable, pero tuvo un hijo. Marco lo reconoció, le dio nombre, prometió educación. El niño era libre desde el nacimiento, ciudadano romano. Su hijo no sería esclavo. Esa cadena se había roto. Pensaba a veces en las otras, en Galena, aún pelando verduras, en Marta, fallecida de fiebre, en Crisida, que compró una pequeña casa y vivía sola. «Hiciste lo correcto», dijo Crisida una vez, mirando al niño. «Usaste lo que tenías, sobreviviste. Eso es todo lo que podemos. Siempre hay un precio. Compramos la libertad con nuestros cuerpos. No es heroico, no es hermoso, pero es la realidad de nuestro mundo». Claudia miraba el agua en la fuente. Algunas cosas no cambian. En los mercados venden nuevas muchachas. Algunas llegarán a las cocinas, algunas a las alcobas de los señores, algunas obtendrán la libertad. La mayoría no. No podía cambiar el sistema. Todo lo que podía era sobrevivir ella misma y dar a su hijo una oportunidad de vida que ella nunca tuvo. Atardecía. Claudia hundió las manos en el agua fría de la fuente. Viejo hábito. El agua se deslizaba entre los dedos. La pulsera de oro brillaba en los rayos del sol poniente. En algún lugar de la casa el hijo reía, un sonido puro. En algún lugar en la cocina, nuevas esclavas soñaban con la libertad. La vida continuaba, pero ella era libre. Según las medidas romanas, según las leyes de ese mundo, libre. Era una victoria, pequeña, amarga, comprada a precio alto, pero una victoria. Entre el mármol y la sombra, entre el pasado y el futuro, entre la falta de libertad y la libertad, ella encontró su camino, el único posible. Aprendió a jugar y ganó tanto como a una mujer,
En su posición se le permitía. Esta era su historia. La historia de miles de mujeres, antes de ella y después. Historia de supervivencia. Historia del precio de la libertad, en un mundo donde la libertad era una mercancía. Esta es toda la verdad sobre la vida, entre el mármol y la esperanza. Sí, no es simplemente una historia de seducción, es una estrategia de supervivencia, donde las mujeres usaban la única arma disponible para ellas. La belleza se convertía en capital y cada contacto en una inversión para la libertad. Impresiona cómo encontraban fuerzas para no quebrarse, convirtiendo la humillación en oportunidad. ¿No es sorprendente cuánto más compleja resulta la realidad? Si esta historia te conmovió, deja tu comentario bajo el video. Suscríbete para conocer más sobre aquellas que cambiaron destinos tras las puertas cerradas de los palacios. Activa la campanita. Adelante vienen historias aún más cautivadoras sobre mujeres cuya vida fue un juego de supervivencia. Pronto revelaremos nuevos secretos del pasado. Hasta pronto, amigos.